9 de la mañana, 17 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Un estudio realizado por la Sociedad Uruguaya de Pediatría concluye que la pandemia por COVID-19 produjo alteraciones en la calidad del sueño de niños, niñas y adolescentes y además tuvo un impacto directo en la salud mental, donde se pueden ver síntomas de depresión y también de ansiedad. Para profundizar sobre estos datos y sobre esta situación es que recibimos a Martín de León, autor de este estudio e integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, quedé impactada. Ayer fue publicado por La Diaria con algunos porcentajes, ¿no? Niveles de pérdida de sueño o mala calidad del sueño, niveles de síntomas de ansiedad, de depresión. Primero que nada me gustaría hacer un pantallazo de qué población se tomó y en qué condiciones para ver qué calidad de extrapolación tienen estos datos. Ahí está. El estudio se realiza en base a 303 cuestionarios, digamos, encuestados, en el área metropolitana, Montevideo y el área metropolitana. Y nosotros lo que hacemos es entre el mes de marzo y mayo del 2021. ¿Ah? ¿Por qué digo esto? Porque era en pleno establecimiento, el peor momento, digamos, de la pandemia. Sí, el peor momento de la pandemia, pero además en pleno proceso de virtualidad de los niños y adolescentes. ¿Ah? Entonces esto, incide directamente la calidad del sueño, la calidad subjetiva del sueño, los periodos de latencia, los ritmos diarios, ¿no? de aprendizaje inciden directamente en la conducta. Nosotros lo que hacemos es en esta encuesta, digamos, en este estudio, es a través de dos lineamientos, dos técnicas utilizamos. Una que es la escala de cuestionario de Pittsburgh, es una escala internacional que evalúa la calidad del sueño. Y por otro lado, entrecruzamos los datos con escalas de ansiedad y depresión en niños y adolescentes, entre 7 años y 17 años. ¿Ah? Entonces, en ese entrecruzamiento de datos es que, bueno, salen estas cifras. Bueno, repasemos algunos de los porcentajes. 36,7% experimentó dificultades en el sueño, casi el 60% refiere a sentimientos de tristeza, el 43% manifestó haber experimentado pesadillas. ¿Sorprendieron estos porcentajes? A ver, nosotros en los consultorios cualitativamente vemos determinadas sintomatología clínica, ¿no? Tanto los pediatras como los psicólogos, como los psiquiatras infantiles. Esto a nivel cualitativo se está observando en el transcurso de la pandemia. Ahora, cuando lo podemos medir cuantitativamente, tiene otra fortaleza, ¿no? Y otra fortaleza desde el punto de vista científico, ¿no? Es muy importante esto, cómo incide en el aquí y en adelante, cómo vamos a pensar todo este tema, porque produce alteraciones en el sueño y alteraciones en los aprendizajes. A ver, para contextualizar un poquito, sí. un pasito para atrás. ¿Alteraciones en el sueño se dan por el estado de nerviosismo social, la falta de actividad física por estar adentro? ¿Qué provoca esta situación y qué es alteración en el sueño? El primer punto es el confinamiento, ¿no? Esto se vio a nivel mundial. En los aspectos que refiere al sueño específicamente, los seres humanos tenemos un ritmo circadiano, lo que se llama entonces eso se produce un desfase en el sueño. ¿No? Los niños, en lo que se llama el periodo de latencia del sueño, entre que el niño va a la cama y empieza a dormir, hubo un desfasaje de prácticamente 2 horas. ¿No? Ahí tenemos la incidencia de la pantalla, por ejemplo. Claro. ¿No? Y hay un fenómeno muy importante que se da, que es el fenómeno del Drugs-Scrolling, que significa cómo impactan las familias, en los niños y adolescentes, las noticias negativas de las redes sociales, del contexto familiar, ¿no? Porque digo, los niños y los adolescentes, cuando nosotros realizamos estudios, es el pico más alto de casos de COVID, indudablemente les llegan las noticias por las redes sociales, de pares, pero además de muertes de familiares, ¿no? O sea que el tema contextual atraviesa las casas de los niños y los adolescentes. Y esto incide directamente en estos datos que nosotros tenemos, ¿no? A partir
de que indudablemente en salud mental, cuando hay una alteración en el sueño, nosotros los técnicos abrimos los ojos, porque es una alerta. Es una alerta importante sin ningún tipo de duda. Es una alerta importante. Claro, y esto se viene a sumar, que hace pocos días atrás aquí en Arriba Gente, hablábamos con autoridades de ACE y de la salud mental en particular, justamente de la preocupación por lo que ya era absolutamente notorio, comenzaba a aparecer en consultorio. Tal vez, a ver, yo siempre digo, a veces periodísticamente nos vamos al extremo, ¿no? Es decir, y los números de suicidio en adolescentes fue el que comenzó a preocupar, pero hay otro tipo de situaciones que sin llegar a ese extremo empiezan a ser alteraciones que a futuro van a ser muy importantes en estos niños, en estas niñas y obviamente en los adolescentes. Voy a poner algunos ejemplos de lo que aparecía por allí y de eso me gustaría ver no solo en el estudio, sino a nivel de consultorio que apareció. Frustraciones que tienen que ver con generaciones enteras que se quedaron sin cumpleaños de 15, sin el viaje famoso que realizan a determinada edad. Esto hablando de adolescentes. Todos tuvieron algún tipo de pérdida sobre cuestiones que generan expectativa en los años anteriores. Recuerdo mis épocas de estudiante o de escolar, que siempre uno procuraba llegar a tal año porque en tal año pasaba tal cosa. Bueno, muchos se quedaron sin ese tal año y con esa frustración. ¿Qué demanda para el psicólogo en este caso, para el psiquiatra en muchos casos, qué demanda el encontrarse con un panorama de ansiedad ya preocupante en un niño, en una niña o en un adolescente? Tratamientos, farmacología, hablar con los padres de la gravedad de lo que se está presentando. Háblenos un poco de ese trabajo en el terreno, qué es lo que se ha encontrado. Bueno, dependerá de cada caso, ¿no? Indudablemente en algunos casos dependerá de tratamientos psiquiátricos, ¿no? Tratamientos medicamentosos. En otros casos, acá lo que necesitamos es el apoyo de la ciencia a pleno, pero hay un plano de lo que tú decís que es muy importante, que es dónde captamos eso, ¿no? Porque dónde captamos, no todo el mundo va a los consultorios. Claro. ¿Tá? Entonces hay un punto muy importante que es los centros educativos. Bueno, le cargaremos a los maestros algo más, ¿no? No es el rol de ellos, ¿no? Pero los maestros captan, a nosotros no llegan los niños y los adolescentes a los consultorios, derivados muchas veces de lo que percibe el maestro, ¿no? De las conductas que comienzan a percibir ahora los maestros. Uno cuando conversa con docentes observa que hay cosas distintas, se dice, ¿tá? Esto indudablemente, tu pregunta, hay algunas cuestiones que nosotros no aparecen en el informe, pero que en general aparecen en los consultorios y son preguntas que nos hacemos, hipótesis científicas, ¿no? Para trabajar de aquí en más. Porque esto que yo decía del desfase del sueño, hay una fase que se llama la fase REM, que es la fase 4 del sueño. Es allí donde se instalan los aprendizajes y la memoria de los niños. Entonces, en la noche, al no haber una buena calidad de sueño, con presencias, a ver, que fue la vedette de esta pandemia, las pesadillas. Sí. O sea, el descanso, la calidad del sueño no fue buena. Claro. Y eso incide directamente en los estados de ánimos al momento que el niño tiene que encarar el día para educar. Ya tenemos poquitos minutos y bueno, de estos síntomas sociales venimos hablando, eran previsibles y ahora lo venimos corroborando, ¿no? Con estos estudios. ¿A qué hay que estar atentos? Es una pregunta doble. ¿A qué hay que estar atentos quizá como padres, como adultos, que a veces no nos damos cuenta y tampoco... Digo, todas las personas pasamos por crisis, ¿no? Dentro de la pandemia y a veces eso hace que baje la atención para los más vulnerables, que son los más pequeños. Y por otra parte, ¿qué se puede hacer para evitar como sociedad que esto tenga consecuencias irreparables, que sabemos que va a haber consecuencias a corto, mediano y largo plazo? Las consecuencias, de acuerdo a este estudio, son cognitivas, pero también psicológicas. Cognitiva, ¿qué significa? Cuando yo hablo de memoria, cuando hablo de atención, cuando hablo de establecer y de sostener los focos atencionales, que el niño, ahí están los datos, hay un 50 y pico % de niños
que no pueden sostener el foco atencional. ¿Ah? Cuando tú no puedes sostener el foco atencional, indudablemente se dispara la ansiedad, porque no puedes estar no puedes aprender. Eso provoca frustraciones. ¿Ah? Y ahí comienzan las sintomatologías, ¿no? De ansiedad y depresión, y ahí están los tratamientos. ¿Qué podemos hacer? Creo que mucho podemos hacer. Creo que estamos a tiempo. Indudablemente habrá personas que bueno, hayan quedado muy vulnerables, ¿no? En este sentido, a todo nivel ha pasado. Pero creo que los equipos, Uruguay tiene una buena estructura de salud mental. Y tenemos docentes comprometidos en el área educativa en este sentido. El tema que acá es tan complejo el tema que la intervención tiene que ser en todo sentido, con los docentes, porque ¿quién cuida a los docentes? ¿Quién cuida a los docentes? Entonces, obviamente los centros educativos tienen sus equipos técnicos. Tenemos que intervenir desde ahí, tenemos que intervenir desde el juego, ¿no? Desde el juego del niño. ¿Qué pasó con el juego del niño los vínculos con sus pares? ¿No? O sea, ahí, como decía Humberto, hubo pérdida. Y bueno, si las pérdidas las podemos recuperar, bueno, nosotros de la salud mental somos optimistas. Usted dice buena Vamos a luchar estructura, por eso. pero el otro día estuvo acá el director de salud mental de ACE y hay 1000 niños en lista de espera para una consulta con un psiquiatra. ¿Vamos a poder asistir a tiempo con esas demoras a sufrimientos que están teniendo los más chicos? Te darás cuenta que, digo, yo vengo a hablar de ciencia, no de la estructura de la salud mental, digo. Yo digo que hay equipos comprometidos que trabajan en favor del niño, del adolescente, pero indudablemente esto es una guerra, ¿no? Es una pospandemia. Hay una psicóloga estadounidense, Barbara Drake, de la Universidad de Harvard, que hizo un análisis. Ella hace más de 2 décadas que estudia los sueños de los soldados combatientes de Estados Unidos. Y el paralelismo que hace, ahora llevaba analizado unos 20.000 sueños en toda la pandemia, ¿no? Sí, sí. Y se repiten la muerte, la pesadilla, la pérdida. Cuestión que nosotros vemos en los consultorios, cualitativamente, ¿no? En el terreno, como decís tú. Indudablemente lo recomendable sería que independientemente, bueno, obvio que si vemos manifestaciones claras en el rendimiento, en cambios importantes en el carácter o lo que fuere, ni que hablar, con señales claras, pero aún no teniendo las señales claras, como mínimo empezar con una consulta al pediatra, ¿no? Es decir, aquello de bichar un poco en forma genérica, siempre el ojo de quien es el técnico va a ser mucho mejor que el de papá y mamá, que de repente están enfrascados en otro tipo de cosas y no pueden de repente decodificar determinado tipo de cosas. Yo creo que es lo más importante, además del tema de los docentes, también rodearse de un entorno calificado. En este caso, el pediatra es un referente. Sí, ni hablar. Sin duda. El primero. Exactamente. El primer referente. Muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Un placer enorme. Hemos estado hablando con el psicólogo Martín de León, que es psicólogo integrante de la Sociedad Uruguaya de Pediatría.